Praise the Lord, everybody. We're glad to have you. Paz de Cristo, todos mis hermanos. Estamos muy contentos que se pueda sintonizar con nosotros en este día. Estoy muy emocionado por lo que el Señor ha preparado por medio de su palabra. El consejo de la palabra de Dios es tan importante y tan vital para nuestra vida. Nosotros sabemos que en la palabra de Dios tenemos nosotros todo el consejo de Dios, la mente de Dios, la sabiduría del Señor. Y si queremos realmente ser creyentes maduros, creyentes que tenemos un conocimiento más profundo de Dios, necesitamos estudiar toda la palabra del Señor. Y en este día continuamos con el estudio de Samuel, primera de Samuel capítulo 13. Estoy yo en este día contento porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hemos podido nosotros llegar a este punto en nuestro estudio bíblico, poder nosotros seguir estudiando la palabra del Señor. Antes de ello, ¿por qué no oramos? Señor, te damos gloria y honra. Te pido, habla nuestra vida en este día. Toca nuestro corazón, Señor. Si hay alguien necesitado en esta hora, suple esa necesidad, Señor. Pero te pido que nos des entendimiento, que tu palabra, Señor, sea, Señor, algo que podamos entender sin dificultad, Señor, en este día. Ayúdanos porque necesitamos, Señor, crecer en tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos toda gloria y la honra. Hermanos, una vez más estamos contentos de poder estar con ustedes. Si no lo ha hecho, hermanos, si usted tiene un Facebook, ahí póngale un like a nuestro sitio de Facebook. También tenemos Instagram, también hermanos, Instagram. Si usted tiene eso, puede usarlo. Compártalo con alguien. También nuestros videos en YouTube salen ahí, hermanos. Y en este día sabemos que esta palabra es muy especial y le pido que nos demos un tiempo para entrar a la palabra de Dios y dejar que Dios nos hable. Allí en primera de Samuel capítulo 13 y versículo 1 en adelante, empecemos a leer la palabra de Dios. Dice así la escritura: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Note allí algo muy importante. Samuel había advertido al pueblo de Dios que cuando ellos llegaran a tener un rey, el rey iba a tomar de ellos sus hijos para que fueran a pelear, iba a tomar de ellos sus hijos para que sea su protección. Ahora miramos que hasta este punto, aunque Israel no ha tenido un ejército, en este momento ahora Israel está teniendo un ejército de aproximadamente 3,000 hombres con Saúl. Ahora miramos que la palabra de Dios no toma mucho tiempo, en este caso 2 años, y ya se está cumpliendo lo que Dios había declarado por medio del profeta. Sigamos leyendo ahí la palabra de Dios. Dice, versículo 3. Y Jonatán atacó a una guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oiga los hebreos. En otras palabras, les estaba comunicando: algo ha pasado. La trompeta significa que se dio voces, que todo el pueblo se reúna para escuchar. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó al pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Noten algo muy importante aquí. La Biblia dice que Saúl sonó una trompeta en toda la nación de Israel, y se pronunció, se dijo, se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Esto es muy interesante porque sabemos que la escritura nos acaba de decir que era Jonatán, el hijo de Saúl, y no Saúl el que había hecho esto. Ahora uno pudiera decir, sí, pero quizás como Saúl era el rey, él quizás envió la orden
orden y Jonatán lo hizo. Pero más que eso, yo creo que la Biblia nos quiere dar un retrato del carácter de Saúl y cómo está cambiando ya el carácter de Saúl. Miramos que hace unos capítulos, o quizás podemos decir unos años anterior, cuando Saúl es ungido por medio del profeta Saúl con aceite, él dice: no, ¿cómo puedo ser yo el que tú has llamado? Si soy de la tribu más pequeña, si no vengo de una familia muy grande. Yo, Señor, y Dios se lo confirmó cuando empezaron a echar suertes y cayó sobre su tribu y cayó sobre su familia y cayó sobre él. Dios lo confirmó otra vez y aún miramos que Saúl estaba escondiéndose del llamado del Señor, un hombre con un carácter completamente diferente. Ahora estamos mirando un hombre que ha cambiado. Ahora él se está diciendo: Saúl ha atacado a la guarnición. Él atacó. Él ganó esta victoria. Noten, aunque quizás podemos decir es una cierta verdad, pero a la misma vez se pudiera haber dicho: Jonatán, bajo el mandamiento de Saúl, ganó esta batalla estratégica contra nuestros enemigos. Pero no se dice eso. Nos está dando un retrato del corazón de este hombre. Nos están dando una vista dentro de su mente. Ahora él quiere tomar todo el crédito por la victoria. Miramos en el en el versículo 5, sigue diciendo la palabra de Dios: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y pueblo numeroso como la arena que estaba a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Abel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Noten, hermanos, amigo, la palabra de Dios, aleluya, no esconde nada. ¿Qué no hace unos capítulos anterior, quizás un año, 2 años anterior? Ellos estaban pidiendo un rey para que los librase de las manos de sus enemigos, un rey para que saliera a pelear las batallas contra sus enemigos. Ahora tienen un rey, ahora este rey va a salir a pelear por ellos. Mas miramos que el pueblo de Dios se está escondiendo. Quizás ellos sienten algo, quizás ellos están sintiendo algo en el espíritu que antes no han sentido. Hasta este punto Dios ha sido el que los ha liberado. Dios ha sido el que ha salido delante de ellos como poderoso gigante y ha peleado sus batallas, mas ellos cambiaron la gloria de Dios por de un humano, por una imagen de un humano. Y miramos que ahora Saúl es el que debe de liberarlos. Pero, hermanos, cuando un hombre confía en el hombre, dice la Escritura: maldito el hombre que confía en el hombre. Hermanos, ahora viene temor, viene esta necesidad de huir y esconderse en las cuevas y en los peñascos, hermanos. Wow, donde antes los enemigos hubieran huido de ellos, ahora ellos están huyendo de los enemigos. Cuidado, cuidemos nuestra vida espiritual, hermanos, cuando empecemos nosotros a cambiar a nuestro Dios por las cosas humanas. Cuando nos apoyamos más en el trabajo que en el Dios que puede proveer por nosotros. Cuando nos apoyamos más en los médicos que un Dios que puede sanar nuestras vidas. No estoy contra los médicos, sino estoy diciendo que tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza en el lugar correcto. Es Dios que usa esos medios. Es Dios que da la respuesta por medio de esas cosas muchas veces. Pero no olvidemos, es Dios al final del día. Mas ahora miramos el pueblo de Dios escondiéndose. El pueblo de Dios no se debe de estar escondiendo. Hermano, hermana, amigo, joven, si tú te estás escondiendo en este día por un ataque del enemigo, por algo, una amenaza que el enemigo ha traído delante de ti, entonces necesitas que reevaluar tu vida espiritual. Y quizás considerar que quizás hay unas áreas en tu vida donde te has alejado de la confianza en el Señor.
y necesitas que regresar allí. Sigamos en la palabra de Dios. Versículo 7. Y algunos de los hebreos, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba detrás él temblando. Mire, note, la Biblia nos dice que algunos cruzaron al otro lado del Jordán, a la tierra de Galaad. Allí en esa tierra era parte de las 2,5 tribus que se quedaron al otro lado del río Jordán y no entraron a la tierra prometida. Pero Saúl se queda en Gilgal. En Gilgal era la área donde leemos nosotros en el libro de Josué, capítulo 5, si no me equivoco. Allí es donde Dios renovó el pacto con el pueblo de Dios. Allí Dios renovó el pacto con los que habían nacido en el desierto, pues toda la generación anterior que había salido de Egipto había muerto en el desierto por causa de su desobediencia. Habían muerto en el desierto y ahora había traído otra generación que no había sido circuncidada, y ahora llegamos a Gilgal, ahí en el libro de Josué, y allí Dios renueva el pacto con sus pueblos y renueva el voto de la circuncisión, y el pueblo de Dios una vez más está con una relación con el Señor bajo un pacto y va a cruzar el río para derrotar a Jericó. Mas ahora miramos aquí que Saúl está en Gilgal y allí está esperando ¿qué? Está esperando que la profecía de Samuel que él declaró cuando fue ungido como rey se cumpliese. Ahora vamos a leer, dice versículo 8, y él esperó 7 días. Acordémonos que la Biblia nos enseña que Samuel había profetizado a Saúl que él debería de esperar 7 días hasta que él viniera. Dice, y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Note, él estaba tratando de cumplir la palabra, de esperar hasta que Samuel llegara, y no estaba llegando. Yo me imagino, ya es el 7º día, el pueblo está diciendo, pues ¿qué tiene Saúl? Ya hemos estado aquí, el enemigo está allí al otro lado, lo podemos ver, podemos oler la lumbre que está en su campamento, podemos oír el grito de los soldados que se están preparando para la guerra, podemos escuchar el bramir de los animales, podemos sentir esa opresión que está allí, y Saúl nos tiene aquí esperando. No ha hecho nada, ni ha hablado de un plan, ni ha hablado de una estrategia. Simplemente nos tiene aquí esperando. Y él miraba que Saúl miraba que de repente pues el pueblo lleno de temor empezaba a irse. Y yo me imagino, pensaba, pues si no hago algo, se me va a ir toda la gente. Si yo no hago algo, aquí se me va a quedar todo el ejército y voy a tener que luchar solo. Me voy a quedar solo porque todos están yendo. Está atemorizado el pueblo. ¿Qué hace? Él dice, bueno, tráiganme un holocausto. Yo necesito estar bajo la bendición de Dios. Yo necesito estar bajo el mandamiento de Dios. Tráiganme un holocausto porque yo voy a en este día sacrificar. Ahora, no era malo que un rey sacrificara. No se trataba del sacrificio, porque miramos que en el futuro el rey David va a sacrificar, y miramos que el rey Salomón también sacrifica en la inauguración del templo. Miramos que esto no era realmente el pecado. No se trataba del sacrificio, sino se trataba de la obediencia. Dios le había comprobado que su palabra se había de cumplir. Miramos que Samuel le había profetizado a Saúl, mira, en el camino cuando regreses te vas a encontrar con los hijos de profeta y vas a profetizar y tu corazón va a ser cambiado. Mira, las asnas ya han sido encontradas. Les da estas señales a Saúl para que él supiera que esta palabra era segura.
Luego llega el momento cuando esta otra palabra que Samuel le dio a Saúl se cumpliese, y Saúl está ahora siendo probado de Dios a ver si va a esperar al mandamiento de Dios o si él va a ser movido por sus emociones, por su desesperación, porque está mirando que la gente se le está yendo, como que se está quedando solo y no puede luchar esto solo, y hace lo que no debería de haber hecho. Él desobedece a el mandamiento de Dios. Oh, yo no sé qué es la desesperación que tú y yo quizás podemos estar enfrentando, pero hermanos, si Dios nos ha mandado a hacer algo, hay que esperar en el Señor. Pues su palabra se va a cumplir. Si Dios te ha dicho, no te apresures, yo tengo todo en control, yo tengo ya preparado tu victoria, yo tengo tu trabajo, yo tengo tu casa, yo tengo tu esposa, tu esposo, yo tengo el lugar, yo tengo la iglesia, la congregación. No te asustes, pastor, si te empieza a ir, desesperes y hagas algo que no te debes de hacer. No, confía en mí, yo te he dado la palabra. Si a algo pudiera Saúl haber confiado, si en algo pudiera haber él descansado, era en la palabra de Dios. Ahora, él empieza a sacrificar. Miramos el versículo 10, dice la palabra de Dios: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, mire qué interesante, en el momento cuando él terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. En ese momento todavía no se había acabado el séptimo día, todavía estaba el día en su plenitud, y miramos que como que esperó en ese momento preciso. Yo no creo que era coincidencia, mi hermano, yo creo que Dios ya lo había así ordenado. En el momento preciso, cuando iba a ser probado su fe, su obediencia, en ese momento llega el varón de Dios. Oh, hermano, wow, no importa qué tanta tentación tengas alrededor, no importa qué tan bonito te esté hablando, no importa qué tan hermoso te esté esa persona platicando, o qué tan fuerte es el llamado de esa tentación, lo que sea, hermano, no te rindas, espera en Dios. Espera en Jehová, pues Él cumplirá su palabra. En ese momento llega el profeta Samuel. Allí dice la palabra de Dios que Saúl sale a recibirle. Versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Wow, qué saludo. No le dice paz de Cristo, no le dice Dios te bendiga, no le dice nada de eso. Le dice: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, note, es otro retrato, es otra vista al corazón de este varón, porque vi que el pueblo se me desertaba. Número 1, él dice: miré que el pueblo me estaba dejando, miré que todos me estaban abandonando. ¿Qué está haciendo Saúl? Está presentando una excusa, una razón por qué él hizo lo que hizo. Y que tú no venías dentro del plazo señalado. No solamente dice el pueblo se me estaba yendo, sino que ahora le está poniendo la responsabilidad al profeta. Y tú no venías. Tú no estabas allí cuando tú dijiste que ibas a estar. Te estabas tardando, ya estaba pasando el tiempo y no llegabas. No llegaba el pastor, no llegaba el ministro, no llegó a esa hora. Es como diciendo, es que tú dijiste que lo ibas a hacer y no se hizo. Y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Wow. Ahí puso entonces 3 razones. ¿Lo notaron? Número 1, se me estaba yendo el pueblo. Ahora, ¿acaso Saúl dependes tú en los números del ejército? ¿Cuántos se ocupó Gedeón para ganar la batalla? 300. ¿Cuántos tenía él? 3000. Y aún así se le empezaron a ir algunos. La Biblia no dice cuántos. Pero en su desesperación, él cae en desobediencia. Wow. ¿Qué estamos mirando? Él está poniendo la culpa sobre otros. Esta es falta de tomar responsabilidad. Hermanos, una señal de madurez en un creyente es una persona que toma responsabilidad sobre sus
errores, sobre las decisiones que ha hecho, sobre las opciones que él o ella ha tomado. No, sin embargo, él toma una posición, una postura de víctima. Y yo soy una víctima aquí, Samuel. Mira, la gente me estaba dejando. Y tú, el que deberías de haber estado aquí, no estabas. Sí, ahora le está poniendo la culpa al profeta. Tú no llegaste. El pueblo se fue y el enemigo está viniendo contra mí. ¿Qué esperas de mí? Versículo 12 dice, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Mire qué espiritual de repente. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Él dijo, me forcé pues y ofrecí holocausto. La cuarta razón que dice es porque no tenía el favor de Dios. Wow, ¿acaso el favor de Dios se gana por desobediencia? ¿Acaso el favor de Dios se gana por causa de caer en nuestro temor y desobedecer al Señor? No, el favor de Dios se gana, el favor de Dios se atrae cuando uno le obedece a Dios en contra todo temor, todo ataque del enemigo. Yo escojo creerle a Dios. ¿Cuántos hombres y mujeres que han servido al Señor no han caído por causa de esto? El temor, la ansiedad. Las preocupaciones, las cosas en el matrimonio, las aflicciones de los hijos, y uno dice, pues al final del día, pues quizás yo voy a hacer estas cosas porque necesito que caer en gracia con el Dios Todopoderoso. Y dice, me esforcé pues y ofrecí holocausto. Me esforcé, en otras palabras, me forcé. Yo sabía que no lo debería de ser, yo sabía que estaba desobedeciendo, pero me tuve que forzar porque necesitaba el favor de Dios. Eso significa que él tenía entendimiento que esto, lo que estaba haciendo, no era correcto delante de los ojos de Dios. Mas sin embargo, él se forzó a hacerlo en su desesperación. Amigo, hermano, hermana, si tú te tienes que forzar para hacer algo, forzar contra tus convicciones, entonces algo no está correcto. Si cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo, tienes que callar la voz del Espíritu Santo, si cuando tú estás tomando esa decisión de entrar a ese lugar, de aceptar esa solicitud, de hacer ese acto, entonces mi hermano, mi hermana joven, estás tú callando la voz del Espíritu para hacerlo, algo no está bien. Si Dios ya te ha revelado que eso es incorrecto, no hay necesidad que le vuelvas a preguntar o forzar. Es que, pastor, me junté con una que no creía en el Señor porque pues ya tengo muchos años de estar soltero, pues y ya tengo el Señor conoce la necesidad y pues está tardando, no ha llegado la respuesta. Me forcé y me junté con una persona que no seguía al Señor. Es que, pastor, es que no sabía si este era el trabajo y yo sabía que iba a tomar el día del culto, pero me esforcé, me fui contra mis convicciones y lo hice. No. Es que cualquier sea la cosa, es que, pastor, es que ese día tuve un trabajo duro y mucho estrés en el trabajo y el patrón estaba respirando en mi cuello y no sabía que tenía tanto estrés y como que no llegaba una palabra de aliento. Me tuve que forcé y abrí la botella de cerveza porque eso era lo que iba a calmar mi estrés. No, hermano, no, cristiano, no apostólico, no, amigo mío. No ocupas a esforzarte contra el Espíritu Santo. Es mejor obedecer a Dios, que Él tiene tu respuesta. Aleluya. Sigamos leyendo la palabra de Dios. Mire lo que responde el profeta Samuel. Entonces Samuel dijo, versículo 13, locamente has hecho. En otras palabras, sin sabiduría, sin moralidad, sin santidad, sin sabiduría has hecho. Locamente.
No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para ti. Él le dice, ay, pobrecito Saúl, tienes razón. Mira, yo te entiendo. Es que, mira, pasaste por esto y esto. Yo sé. No, no le dice eso. Sino que le dice, locamente has actuado. Locamente has hecho. No guardaste lo que Dios te mandó. Dios te mandó que tú hicieras esto y no pudiste guardar. Hermano, si no podemos guardar lo que Dios nos ha enseñado, ¿cómo queremos que Dios nos revele más? Wow. Hermano, es muy importante guardar las cosas que el Señor ya nos ha revelado, nos ha enseñado, nos ha iluminado por medio de su palabra, por medio de hombres de Dios que nos han predicado la palabra de Dios, por medio, si yo no soy tu pastor, pero quizás si tú tienes otro pastor, por medio de tu pastor que te ha enseñado, por medio de las escrituras que tenemos, hermano, si Dios ya lo ha revelado, hermano, es muy importante, qué tan importantísimo es guardar lo que Dios ya nos ha revelado. Si no podemos guardar aún eso, ¿cómo queremos que Dios nos eleve a cosas más grandes? ¿Cómo queremos que Dios nos eleve a ministerios, a un legado apostólico poderoso? Samuel le dice, si pudieras haber guardado lo poco que el Señor te dio, tu reino hubiera permanecido para siempre. En otras palabras, tus hijos hubieran reinado, los hijos de tus hijos hubieran seguido reinando. Aleluya, tus generaciones siempre hubieran estado en el trono, pero porque no pudiste ni guardar este sencillo mandamiento, te desesperaste. Dijiste, pues yo tengo excusa, yo soy la víctima en todo esto, me rendí. Hermano, yo no sé, hermana, joven, a quién le estoy hablando en este momento, pero no sueltes el mandamiento que Dios te ha dado. No importa qué tan fuera de razón sea para ti en tu circunstancia. Tú dices, esto no tiene lógica, esto no, el Señor hubiera querido que yo salga a pelear ya y ofreciera sacrificio. No, no, espera en Dios. Espera y ser obediente, guarda los mandamientos que el Señor nos ha revelado y no te suelte de esas cosas, pues de ellas mana la vida, de ella mana, hermano, la vida, nuestra vida eterna. Gloria sea el nombre de Jehová. Jesucristo, tú reinas. Dice la palabra de Dios. Escuchemos. Dice en el capítulo 13, sigamos en el versículo 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahí le dice otra vez. Y nosotros sabemos que el que se encontró era al rey David. Pero espere, pastor, David cometió muchos errores. Él cometió adulterio. Él numeró el pueblo, él cometió homicida, él hizo tantas cosas, su casa la dejó que se destruyera. Todos estos pecados él cometió. Pero ¿por qué Dios fue tan duro con Saúl? Vamos a mirar, mire lo que dice el versículo siguiente. Dice, versículo 15, y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl se tiró al suelo y empezó a arrepentirse, a llorar y decir, yo he pecado contra ti, oh Dios, contra ti, oh Dios, he pecado. No, no dice eso, dice, y Saúl contó a la gente que había con él como 600 hombres. Mire la diferencia, un rey que pecó, se inclinó, David se arrepintió, Señor, yo he pecado contra ti. Ahora Saúl pecó, desobedeció, ¿se arrepiente? No, él continúa, ok. Esto es otro retrato, otra vista dentro del carácter de este hombre. No había ninguna convicción, no había ningún remordimiento. Cuidado cuando ya no hay convicción. Cuidado cuando no sentir la presencia de Dios ya no nos importa.
Cuando podemos entrar al culto y la gloria de Dios se está derramando y podemos mirar los rostros de nuestros hermanos siendo impactados por la presencia de Dios y nosotros no sentimos nada y eso no nos molesta. Cuidado donde estamos continuando viviendo nuestra vida, decir pues así siempre he vivido. Y el varón de Dios o yo como su pastor o la escritura trae esa convicción y te dice el Señor en este día te está trayendo remordimiento o convicción, perdón, y uno dice, no hay arrepentimiento, no hay lágrimas, no hay fruto, no hay nada de eso. Vamos a seguir viviendo, tú sigues en el trabajo, tú sigues haciendo la misma cosa. Como que nada importa. Cuidemos, hermanos, si llegamos a esos puntos. Siempre hay que tener un corazón que cuando Dios nos trae palabra de exhortación o de convicción, caemos al piso en arrepentimiento y siempre queremos y anhelamos estar en la presencia. Yo no sé cuánto en este día que me están escuchando todavía son sensibles a la voz de Dios. Todavía son sensibles a la corrección de Dios. Aleluya. Y dicen, Señor, me quiero acercar, no me dejes que tu presencia siempre esté en mí. ¿Qué pasa? Saúl sigue, dice, versículo 16, Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se llevaba, se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-Jorón. Y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que miraba al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba hierrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los que Israel tenía que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un prim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercer parte de un ciclo para afilar las hachas y para componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en la mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Los filisteos entendieron el secreto. Para conquistar y asegurar que el enemigo, que en este caso eran los israelitas, el pueblo de Dios, asegurar que ellos nunca se levanten para defenderse. Vamos a remover toda arma. Vamos a quitarle toda capacidad para que ellos se puedan defender. Vamos a quitar todos aquellos que saben afilar esas espadas. Y vamos a quitarle todos aquellos que saben cómo manejar ese filo a las espadas. Vamos a quitarle todas esas cosas para que ellos no se puedan defender. Y así ellos nunca van a poder levantarse contra nosotros. Qué impactante es esto. Hermano, el enemigo sabe que una de las maneras para que nosotros nos quedemos en cautividad, para que tú te quedes en cautividad, para que tú no puedas defenderte, es desarmarte y quitarte a aquellos que saben cómo afilar esa espada. ¡Wow! ¡Qué poderoso, hermano! Es quitarte la espada que tú tienes en tu mano. ¿Qué es esa espada? La palabra de Dios para nosotros, que los que creemos en Cristo Jesús. Esa espada de 2 filos que puede cortar, que un cristiano se puede defender contra los ataques del enemigo, contra falsas doctrinas y falsos profetas, contra falsos hermanos. Es la palabra de Dios.
Y si nos desarma el enemigo de la palabra de Dios, ¿con qué nos vamos a defender? Hermano, en este día, hermano, te animo. Memorízate la palabra de Dios. Estudia la palabra de Dios. Que esa palabra esté en tu corazón. Que nunca, nunca te falte esta palabra. Que nunca te falte esta espada en tus manos, hermano. En este día, si tú no tienes un hábito de leer la escritura, métete a la palabra de Dios. Empieza a hacerlo. Empieza a pedirle al Señor que te dé ese entendimiento y que tú puedas manejar las escrituras y aprender también a afilar. ¿Qué es afilar? Estudiar, hermano, juntamente con personas que tienen conocimiento de la palabra de Dios y empezar a crecer en ese conocimiento para que tú te puedas defender contra el enemigo, asegurar que el enemigo no te tenga como esclavo. Aleluya. Yo te desafío, mi querido amigo, hermano, hermana que me estás escuchando, joven, en este día, ármate con la palabra de Dios para que cuando el enemigo venga contra ti, tú puedes decir, escrito está. En este caso, el enemigo había desarmado al pueblo de Dios y solamente 2 tenían una espada. Ah, qué fuerte, qué triste es cuando solamente algunos saben cómo pelear, mucho menos algunos tienen la arma necesaria para pelear. El único que debe de saber la palabra de Dios no es el pastor solamente, no son los ministros, los diáconos solamente, no, cada creyente debe de estar armado. Debe de estar armado, y cuando estamos armados somos peligrosos al reino del enemigo. Hermanos, cuidemos nuestro carácter, cuidemos nuestras actitudes. Hermanos, no seamos como este hombre que Dios había ungido, mas estamos mirando que se está apartando de Dios, el rey Saúl, y no hubo ni la convicción de pedirle perdón. Seamos como aquellos que reconozcamos cuando hemos fallado a Dios y podamos clamar a Él y vamos a encontrar perdón para nuestros pecados, porque Él es amplio para perdonar. Aleluya. Oremos. Gracias, Padre. Bendice a todos los que escucharon tu palabra, que sea de bendición para ellos, que tú estés con nosotros y que nunca se aparte de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche pueda yo meditar en él. Te pido, Señor, que en este día tú hagas un impacto en cada creyente que me está escuchando, cada amigo, amiga que me está escuchando. Que el Señor tú nos enseñes cómo caminar en tu reino, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde, que Dios esté contigo en esta semana, el resto de esta semana.